ejerce asesoría en materia de derecho del trabajo en la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de León, AC, también como abogado conferencista. También con dicho carácter, en la ponencia El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, una perspectiva, Universidad de Estudios Profesionales de Ciencias y Artes, diplomado en Derecho del Trabajo, Universidad de Estudios Profesionales de Ciencias y Artes. Participó en el taller de Relaciones Laborales para Contadores, como abogado conferencista, dentro de la Universidad Americana Plantel León, también en el panel sobre Derecho del Trabajo, Universidad del Valle de Atemajac, León, Guanajuato, panel sobre Derecho Laboral Burocrático. En la Universidad Americana participó también como conferencista con el panel sobre Derecho Laboral. En la Presidencia de León, primer encuentro de Derecho Burocrático. En la Universidad de Estudios Profesionales de Ciencias y Artes de León, con los modelos de enseñanza. Sociedad de Psicología Aplicada, Asociación Civil de Guanajuato, Guanajuato. Participó en el 27º Congreso Iberoamericano de Psicología del Trabajo. Conferencista Panamericano de Seguridad Privada, capítulo México, en León, Guanajuato. Técnicas científicas de entrevista e interrogatorio como participante. También participó en la competencias para la docencia por la Universidad Americana de León. De nueva cuenta, en la presidencia de León, en el primer encuentro de innovación y capacidad y calidad en el servicio público como abogado conferencista. En la Universidad Americana de León, diplomado en desarrollo de habilidades para la gestión pública municipal por parte de la Secretaría de Economía de la Ciudad de México. Innova, Semana Nacional de Innovación y Calidad de la Administración Pública. Su experiencia profesional, el licenciado Arona de la Rosa cuenta con su despacho llamado Arona de la Rosa y Abogados Asociados. Con el puesto es como socio fundador desde 1970 hasta la actualidad. Es un despacho de abogados consultores en materia corporativa y del trabajo. También en el Centro Patronal de León, SP, Coparmex, como abogado postulante. En la Presidencia Municipal de León, en nuestro estado, como asesor externo de octubre del 2006 a la fecha. En la Presidencia de León de Silao, Guanajuato, asesor externo de octubre del 2007 a la fecha. Es académico titular de la Universidad Iberoamericana desde 1997 hasta la actualidad. Es académico titular en la maestría de Amparo en la Universidad del Valle de Atemajac desde el 2006 hasta la fecha. Académico titular de la maestría de Amparo en la Escuela Profesional de Comercio y Administración AC del 2006 a la fecha. Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, es abogado actualmente en el gobierno del estado de Guanajuato desde a partir de este año como profesionista colegiado distinguido en el 2019 por el mérito de la trayectoria profesional. Dentro de diversas asociaciones profesionales, es miembro fundador de la Asociación de Litigantes en Derecho del Trabajo en la ciudad de León, Guanajuato. Es miembro del Colegio de Abogados de León desde 1970, miembro de la Barra Mexicana de Abogados desde 1984, miembro de la Asociación de Abogados Consultores de la Organización Internacional del Trabajo en México desde 1980 y también es miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Guanajuato desde el año 2000. Esta es la síntesis curricular de nuestro ponente. Es todo un placer tenerlo. Maestro, le agradecemos la presencia y lo dejamos con su auditorio. En México para salir adelante. Bienvenido, muchas gracias por su tiempo. Lo saludo con gusto, Efraín Hernández, secretario del Colegio de Abogados de Dolores Hidalgo. Y bueno, antes de dar inicio, quisiera dar unos pocos avisos parroquiales al foro que amablemente nos acompaña. Bueno, el licenciado Francisco Arona nos va a dar, como bien saben, la conferencia sobre reformas en materia laboral constitucionales. Para esto quiero pedir el apoyo de los participantes y invitarlos a que cualquier comentario, duda, inquietud, por favor, que nos las hagan, nos la planteen. Creo que los comentarios y las dudas enriquecerán mucho la conferencia.
por favor, pero todos De hecho, estamos invitados a hacer la uso nueva reforma de la voz. Les quiero pedir de favor, si apagan sus micrófonos y los inhabilitan. Si tienen alguna pregunta, por favor, que nos las puedan mandar al foro para plantearla al maestro Arrona, y después ya hacemos uso de la voz. Esto para evitar aquí algunos ruidos innecesarios y para concentrarnos en la práctica del maestro Arrona. Así que sin más preámbulo, maestro, bienvenido y lo escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco al licenciado Antonio Arredondo Aguilar, presidente del Colegio de Abogados de la ciudad de Dolores Hidalgo, y particularmente también al licenciado Efraín Hernández González, secretario del colegio, la amable invitación. Y bueno, respecto de estas reflexiones que tienen que ver con la reforma constitucional en materia laboral, yo la he dividido en dos bloques. Uno de ellos que tiene que ver con un antecedente hasta cierto punto histórico también, para conocer el porqué de la reforma constitucional en esta materia. Y la otra parte, pues el otro bloque tendría que ver con pues la reforma en sí, ¿no? ¿En qué consiste la reforma? Este tema no es nada novedoso. El derecho, como sabemos nosotros, es dinámico y tendrá que, en virtud de ese dinamismo, irse adaptando a los tiempos y a las circunstancias. En el caso de la materia laboral, esto desafortunadamente no fue así. Desafortunadamente para un sector, afortunadamente para otro. La materia laboral tiene esa característica que aglutina en su relación a sectores de la sociedad por momentos no muy homogéneos, ¿no? Que por necesidad tienen que estar interactuando a través de una relación laboral. Entonces, esta situación de tener la ley laboral sin actualizarse, sin reformas, sin estar al día como debería estar, ha obedecido a varios factores, ¿no? Nosotros ya sabemos que esta situación, esta legislación, baja del artículo 123 constitucional, que a su vez tiene dos vertientes, una que tiene que ver con los trabajadores de iniciativa privada, empresas de iniciativa privada, y la otra con servidores públicos, apartado A y apartado B. Y en un rincón por ahí el tema de las regulaciones laborales entre los servidores públicos de los municipios y los estados de la federación. Entonces, inicia esto desde luego con la reforma de Estado de 1917, en donde se mandata que se establezcan leyes relacionadas con la relación laboral, y no es sino hasta 1931 que se emite la primera ley federal del trabajo. O sea, pasan muchos años, tiempo en el que los estados de la federación tenían sus propias regulaciones en relación al trabajo, y no había una ley federal sino hasta 1931. Esto nos lleva a lo que comentaba yo de aquella situación de tener a la ley laboral entelarañada, sin reformas, porque tenemos una ley en la parte sustantiva, sobre todo en la parte de derechos y obligaciones de los trabajadores, que se remonta a aquella época. Y es muy claro para todos que los trabajadores y los patrones, empresarios, empleadores y empleados no son los mismos del 1917, de 1930 al día de hoy. Y esto supondría que debió o debería haber una serie de reformas en todo este lapso de tiempo, y sin embargo no es así, ¿no? Nosotros tenemos reformas importantes o trascendentes en la materia del trabajo en 1980, la más importante, la última, en el 2012, y finalmente esta que toca a la Constitución, es decir, que reforma la Constitución. Las reformas anteriores eran reformas
a cierto punto cosméticas, podríamos decir, porque la Constitución permanecía intocada, permanecía igual. El 123 no se movía. Y esta inamovilidad de la legislación laboral tenía que ver con cuestiones de conveniencia para la productividad o para los sectores involucrados en el tema. Y es claro en la historia, pues, conocido de todo mundo que las masas de trabajadores se movían a través de cúpulas sindicales. Tuvimos nosotros un líder sindical que permaneció por más de 50 años en ese liderazgo sindical de trabajadores, en donde se preciaba de ser el líder de la totalidad de los trabajadores de la República Mexicana. Y bueno, esto le daba una fuerza de política y de poder, de tal manera que la ley laboral, los conflictos laborales tenían que seguirse sometiendo a aquellas antiguas reglas. Venían presidentes de la República, venía otro, etcétera. Nuestros periodos son de 6 años y entonces cuando este líder no estaba en buenos términos con un presidente de la República, pues esperaba el tiempo a que se fuera, venía otro y bueno, pues las cosas seguían así. El tema es que la justificación de todo esto es que en México había paz laboral. Había paz laboral porque después de aquellas famosas revueltas, aquellas famosas huelgas sangrientas del 2006, 2007, Cananea, Río Blanco y aquellas situaciones, pues ya no había aquellos disturbios entre los trabajadores y se decía o se justificaba la inamovilidad de la norma porque había paz. Pero esta paz era al coste de los trabajadores. Eran los trabajadores los que estaban pagando el costo de la paz social, puesto que pues, los salarios no se movían mucho, puesto que los trabajadores como grupo, como gremio, no fácilmente podían tener la posibilidad de hacerle frente a la contraparte, al empleador, a los patrones. Bueno, de esta manera es que la ley estuvo en esos términos, ¿no? Decía yo, hubo algunas reformas en el 80 que otorga a la parte sustantiva algunos derechos a los trabajadores, tales como el derecho a la habitación, que ya estaba en la Constitución, pero se crea el Infonavit para darle acceso a los trabajadores a una habitación digna, habitación decente, entre otras situaciones, ¿no? Y luego se viene la que yo consideré, o yo llego a considerar, reforma más importante, que es la del 2012, cuando se empiezan a tocar temas que ya tenían que ver con una búsqueda de actualizar la relación laboral al momento, ¿no? Y ahí se legisló respecto de la subcontratación, del outsourcing, que ya era un hecho en México. En México ya estaba el outsourcing vigente, había empresas incluso extranjeras dedicadas a la subcontratación, a la tercerización, y no estaba reglamentado, no es sino hasta el 2012 que se establecen estas nuevas reglas para que el outsourcing estuviera regulado. Y otra situación importante también en esta reforma del 2012 es que se limita aquel coco para los empresarios que constituía la indemnización de salarios caídos, el hecho de que los salarios caídos se iban a computar durante todo el tiempo que permaneciera un conflicto vigente, y así se dieron casos en los que los salarios caídos rebasaban con mucho las indemnizaciones constitucionales del artículo 50, etcétera, y si el asunto duraba 5 años, 6 años en tramitarse, pues todo este tiempo tendría que pagarlo el empleador por el concepto de salarios caídos. Además de que en perjuicio del trabajador estaba la situación de que cuando reclamaba la reinstalación en su puesto, el cumplimiento del contrato de trabajo, pues después de 5, 6 años o hasta 10 años, era muy difícil que se diera en las mismas condiciones, forma y términos en los que se venía desempeñando el trabajo. En fin, esta reforma del 2012 nos quiso acercar un poquito a la realidad. Sin embargo, no fue bastante, ¿no?
hubo serios intentos por actualizar la norma, por reformar la ley laboral, sobre todo por presiones del exterior. El mundo ha ido girando, México se quedaba en el mismo lugar, y es a través de estas presiones de naciones extranjeras, cuando recuerdan en aquel periodo de Salinas de Gortari, cuando inicia el famoso TLC, el Tratado de Libre Comercio, se estableció en los acuerdos bilaterales de aquel Tratado de Libre Comercio que tendría que reformarse la relación laboral, que el tema de los salarios, que el tema de la contratación colectiva, que el tema de sindicatos, etcétera. Y Salinas de Gortari dijo, está bien, vamos a arreglarlo. Total, al final del periodo de Salinas de Gortari, se firma ese Tratado de Libre Comercio, pero la ley siguió igual. Nosotros en México hicimos el compromiso de actualizar la norma, pero pues nada más hicimos el compromiso, pero no la llevamos a cabo. Resulta que al final de los tiempos, cuando en la época de Peña Nieto, se viven situaciones muy cambiantes en el ambiente también económico y de relación entre las naciones, se trata de actualizar aquel Tratado de Libre Comercio para convertirlo en el famoso TEMEC que acabamos de firmar acá en México, y se establece como condición, ahora sí, los Estados Unidos y Canadá estuvieron muy al pendientes de que México ya no nada más se comprometiera, sino que lo llevara a la práctica, y se establecieron en estos acuerdos de tratado de este famoso TEMEC novedoso. Hay un apartado ahí, el 28A, que establece la obligatoriedad de parte de México de llevar a la realidad esta reforma sustantiva, una reforma de gran calado, llegando incluso al extremo de establecer que podrían los estados miembros de ese tratado, de ese free market, podrían establecer inspecciones o misiones que vinieran a inspeccionar a México, así como a Estados Unidos y Canadá, que efectivamente se estaba actualizando la ley laboral. Y es así que Peña Nieto, a través de aquella iniciativa preferente, se lanza esta iniciativa de reforma, pues, con el carácter de preferente para que rápidamente llegara al Congreso, y se viene la reforma constitucional en materia laboral, de tal manera que esta reforma no es del actual régimen, no es del actual gobierno, no es de la 4T, esta es una reforma de Peña Nieto, ¿no? Que también, reafirmo, no es tanto por la voluntad de aquel gobierno en aquel momento, sino por las presiones extranjeras, ¿no? Por las presiones de Estados Unidos y Canadá, sobre todo Estados Unidos, establecía que no podían competir en un libre mercado, en un tratado de libre comercio, en razón a que México tenía todas las ventajas y no había entonces igualdad de condiciones en ese convenio, en ese tratado, puesto que México no tenía el costo social ni el costo económico en la productividad que tenían los Estados Unidos y que tenía Canadá. México estaba pagando unos salarios muy por debajo de lo que se pagaba en Estados Unidos y en Canadá, y entonces México gozaba de esa ventaja en el beneficio, en la utilidad, al contratar con aquellas naciones. Y entonces, pues ahora sí, Estados Unidos y Canadá se pusieron la pila y nos obligaron a mejorar condiciones de trabajo. Y sobre todo, estaba en ese momento, en el 17, que se lanza esta iniciativa de reforma constitucional en materia laboral. Estaba muy de moda, era muy actual aquel tema del convenio 98 de la OIT, y entonces todo esto se conjuga y hace que finalmente se haga la propuesta y pase aquella iniciativa preferente y se reforme la Constitución a través del consenso con todos los estados, de la federación, etcétera. Y bueno, viene la reforma en un sentido general, pues muy sencillo, podríamos decir generalmente, ¿no?
reforma el hecho de que los tribunales laborales, las juntas de conciliación y arbitraje desaparecen y en su lugar la justicia va a ser administrada por el Poder Judicial de la Federación y Poder Judicial de los estados. Y esto, una consecuencia natural, puesto que al tratarse de tribunales, tendrían que estar dentro del Poder Judicial, no dentro del Poder Ejecutivo en donde se encontraban. Estaban en el Poder Ejecutivo por la situación de que el Poder Ejecutivo organizó la justicia laboral a través del tripartismo, es decir, a través de la libre concurrencia de representantes sectoriales, representantes de patrones, trabajadores y representantes del Estado. Y así las juntas de conciliación y arbitraje se convirtieron en tribunales colegiados que resolvían los asuntos, los conflictos entre patrones y trabajadores de una manera que se decía que era la más prudente, la más exacta, la que más nos acercaría a la justicia, puesto que patrones y trabajadores iban a ser juzgados por sus iguales, iban a ser juzgados por patrones y por trabajadores. Siendo esto así, pues estuvo transitando por todos estos años la justicia laboral en manos del Poder Ejecutivo, quien además se reservaba el derecho de otorgar patentes, es decir, registros sindicales a las organizaciones que quisieran actuar como tal, ¿no? El derecho del trabajo, desde su inicio, tiene un arma muy drástica, que es el derecho de huelga. Derecho de huelga que, como está en nuestra ley, primero se establece que primero se suspenden las labores, como en los tiempos de la Revolución, primero te fusilo y luego veo si eres inocente o culpable, ¿no? En este caso, primero se estalla la huelga y después vemos a ver si la huelga es justificada o no es justificada, si es imputable al patrón o no lo es, si es ilícita o no, etcétera, todo aquello, pero primero te suspendo las labores, ¿no? Una situación muy drástica. Pero resulta que para llegar a ese punto, para llegar al estallamiento de una huelga, el titular del derecho de huelga es únicamente un sindicato, no son los trabajadores individualmente considerados, ni siquiera la totalidad de los trabajadores de una empresa. Es necesariamente un sindicato quien va a ejercer o ejercitar el derecho de huelga. Y entonces resultaba pues que para actuar como sindicato era necesario que el Estado, el Ejecutivo, otorgara esa autorización, ese registro sindical, para que el sindicato pudiera efectuar todas estas situaciones, ¿no? De maniobra, podría decir, que al final en esto se convierten, puesto que al convertirse en una patente el registro sindical, llegó un momento, recordarán algunos de ustedes, yo creo que no todos, los veo muy jóvenes, como hay un momento hace, yo creo que 10 años, 15 años, en los que quien tenía un registro sindical podía emplazar libremente a cualquier empresa con el San Benito de que te emplaza a huelga para que me firmes un contrato colectivo, y se convirtieron en verdaderas extorsiones, porque al no querer firmar el patrón contrato colectivo, entraban en negociaciones que ya no eran muy jurídicas, muy en marco legal, y bueno, se pervirtió totalmente el sindicalismo en México. Entonces, el día de hoy, esta reforma constitucional en la materia laboral establece una situación importante respecto de la sindicación. Estos registros sindicales ahora los entregará una entidad totalmente ajena al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, un ente totalmente independiente, que va a tener una personalidad jurídica propia, un patrimonio propios, y sin embargo, se establece que esta entidad, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, va a conocer de los registros de los sindicatos de toda la República Mexicana, independientemente de que sean federales o locales. Es decir, esta entidad va a tener una fuerza y un poder tal que va a conocer de a quién le da registro, a quién no le da, en el nivel federal, local, etcétera,
Y otra vez regresamos al tema de que cuando algún sindicato quiera hacer algún movimiento al interior, emplazamiento a huelga, registro de contrato colectivo, etcétera, tendrá que ocurrir a la Ciudad de México, en donde seguramente estará esta institución. Y bueno, tiene todavía muchas cosas que afinarse la reforma en este sentido, y a dónde voy es a esto, ¿no? La reforma constitucional, entonces, por una parte, mandata que los tribunales laborales tendrán que ser dependientes del Poder Judicial, por un lado, y por otro lado, mandata que todas las cuestiones colectivas se van a centrar en esta institución federal, ¿no? Independientemente de que cada uno de los estados va a tener un propio centro de conciliación, pero exclusivamente para resolver conflictos individuales. Otra parte de la reforma, otra parte que toca la reforma, tiene que ver con el tema muy discutido, que a la fecha puede ser muy discutido, puede ser mucho materia de estudio entre nosotros, entre los abogados, porque se mediatiza el derecho de acción. Se establece que antes de ocurrir a los tribunales laborales, es necesario pasar por el centro de conciliación. Y al pasar por ahí, es decir, nos llevan a una conciliación, a la búsqueda de una conciliación obligatoria, que podemos conciliar o no podemos conciliar, pero tenemos que pasar por esa instancia conciliadora. Si no nos arreglamos, si no tenemos ninguna autocomposición, si la mediación no surte efectos, si no hay conciliación, entonces esta entidad debe expedirnos una certificación de que se agotó la conciliación, y entonces con esta sí ya vamos a poder instar, ya vamos a poder ir al tribunal. El tribunal no me va a recibir la demanda si no paso por la conciliación. Yo decía un tema muy discutido porque, como ustedes comprenderán, pues se trata de mediatizar el derecho de acción. Y el derecho de acción tradicionalmente, pues sabemos nosotros, está abierto. Yo puedo demandar a quien se me antoje, yo puedo acusar a quien se me antoje, y ya veremos si mi acción procede o no. La procedencia de la acción tiene que ver con el juicio, pero la instancia, el instar, el demandar, pues no tendría por qué estar mediatizado. Y aquí se establece esta situación, ¿no? Digo yo, muy discutible, porque no tendrían por qué obligarme a ir a conciliar. Me obligan a ir a conciliar, y desde luego el Estado en la reforma le apunta a que en la conciliación se resuelva un buen número de asuntos. Los asuntos laborales en el día de hoy son pues muy numerosos. Es otro problema que tiene la implementación de la reforma. ¿Qué va a estar pasando cuando se constituyan los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial? Bueno, pues lo que va a suceder es que van a empezar a conocer de los conflictos laborales a partir de que se constituyan estos juzgados o tribunales de lo laboral. Y todo el rezago que traemos, los 500,000 procesos que traemos, pues hasta que no los terminen las juntas de conciliación y arbitraje, van a dejar de funcionar. O sea, vamos a estar trabajando con 2 o 3 diferentes legislaciones. Los abogados vamos a estar atendiendo procesos que van a tener que ver con situaciones o con juicios de antes de la reforma del 2012, con la reforma del 2012 y con esta reforma constitucional. Vamos a tener 3 leyes que, bueno, nos obliga a los abogados a estudiar muy detenidamente, a poner mucha atención para atender a nuestros usuarios o clientes en el tema del derecho del trabajo, ¿no? Y ya en la parte que viene con ya la reforma en sí, que lo más importante, considero yo, es el tema del proceso, del procesal. Nosotros, recuerdan ustedes que en materia laboral tenemos en un solo código, en un solo cuerpo de leyes, tenemos tanto la parte sustantiva como la parte adjetiva. Y bueno, una de las iniciativas pretendía que tuviéramos 2 legislaciones, como es en todas las materias, ¿no? Un código laboral y un código de procedimientos laborales. Sin embargo, esto no ha sido así.
seguimos con la misma Ley Federal del Trabajo que contiene los dos ordenamientos, el sustantivo y el adjetivo, el sustantivo y el procesal. Y entonces la parte procesal cambia totalmente, nos cambia totalmente el escenario que teníamos hasta el día de hoy con el tema de las juntas de conciliación y arbitraje. Nosotros en el procedimiento tradicional, pues teníamos que resolver los asuntos a través de la oralidad, entre comillas, la oralidad que nos imponía un estar presente en cada una de las audiencias a través de las cuales se tramitaba el procedimiento laboral. Y bueno, se trataba de que íbamos a tramitar en el tradicional los asuntos laborales a través de una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, una primera audiencia en donde se iba a intentar conciliar, que realmente jamás se agotó la conciliación, al menos aquí en nuestro estado. Era un llegar a la Junta de Conciliación y Arbitraje, a la audiencia primera, y el auxiliar o el conciliador nada más nos decía, ¿se quieren arreglar? Sí, no, adelante. Y entonces en esta primera audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ya una vez habiendo sido emplazado el patrón, daba contestación a la demanda, venía un breve periodo de réplica y contrarréplica y señalaba fecha para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Una segunda audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. En esta, por turno se ofrecían pruebas, actor y demandado, y ahí mismo la Junta determinaba qué pruebas admitía, qué pruebas desechaba, fundamentaba, motivaba, etcétera, y señalaba fecha para la audiencia de desahogo. Y bueno, este era el sistema tradicional, un sistema que estuvo vigente por tanto tiempo, ¿no? Con algunas pequeñas veleidades. En una ocasión tuvimos 2 audiencias únicamente, luego 3, en fin. Bueno, pues el día de hoy con la reforma, el tema de lo procesal cambia totalmente y nos pone a estudiar nuevamente a los abogados. El día de hoy, con el San Benito de la oralidad, se va a tratar de que el procedimiento laboral va a tener 2 grandes etapas, una etapa escrita y otra parte oral. La parte escrita o postulatoria tiene que ver con el que el trabajador, después de haber pasado por la conciliación, por aquella institución de conciliación, va a llegar al Tribunal del Trabajo con su demanda. La ley ya nos establece cuál es el contenido de la demanda, nos da una lista de chequeo y aquí no vamos a tener problema para hacer demandas porque la propia ley me va a decir cuál es el contenido. Presento mi demanda y tengo que presentar conjuntamente con la demanda las pruebas. Y con esto se va a emplazar al demandado para que en el término de 15 días posteriores al emplazamiento dé contestación a la demanda por escrito y acompañe pruebas y objete las pruebas que ofreció el actor. Luego de esto se le dará vista al actor para que a su vez objete pruebas y replique, y después de su réplica se le dará vista al demandado para que a su vez también haga su contrarréplica. Con todo esto se señala fecha para la audiencia preliminar, una audiencia intermedia, se puede decir, en la que se va a depurar el expediente. Claro que hay una serie de situaciones que se pueden dar hasta aquí. Puede ser el caso de que el patrón reconvenga al trabajador por el pago, no sé, de alguna cantidad de dinero que adeude, por la entrega del equipo, por la entrega, no sé, que de la computadora, que del vehículo, que etcétera. Si hay una reconvención, entonces habrá que correrle traslado al trabajador para que conteste la reconvención y otra vez los temas de objetar pruebas de la reconvención, réplica, contrarréplica y bueno, llegar finalmente a la audiencia preliminar en donde el juez va a depurar el expediente y nos va a decir qué pruebas admite y qué pruebas desecha y nos señalará fecha para la audiencia de juicio. En la audiencia de juicio se recibirán las pruebas y el procedimiento, tengo que decir, aunque lo platico acá muy rápido, tiene, decía yo, que es totalmente diferente, porque en cuanto a el ofrecimiento y en la recepción de las pruebas, el desahogo de pruebas,
tiene situaciones tan diferentes a las del tradicional, como en un ejemplo, la prueba confesional, ¿no? La prueba confesional va a tener un ofrecimiento y desahogo diferente, porque ya no se tratará de hacer aquellas preguntas asertivas que se van a contestar únicamente de manera afirmativa o negativa, sí o no, y hacer aclaraciones si quiere el absolvente, sino que ahora es una confesional medio mezclada con una testimonial, con una declaración, porque el ofertante de la prueba va a poder formularle al absolvente preguntas ya no únicamente en forma asertiva, ya no nada más que diga si es cierto que le pagaba a fulano la cantidad de tanto por ciento de salario, sino que también puede hacerle preguntas en el sentido de que cuánto le pagaba, cómo se le pagaba, circunstancias, ¿no? O sea, va cambiando totalmente esta situación. ¿Cuál es la idea? La idea es que efectivamente se dé a través de esta modalidad, a través de esta reforma procesal, se dé la justicia cotidiana, que es lo que se pretendía con la reforma. Y entonces, en este sentido, los jueces de lo laboral, los titulares de los tribunales laborales, pues van a tener un trabajo ciertamente complicado, porque no se tratará únicamente de aplicar la norma al caso concreto. Estamos frente al derecho social y esto nos lleva a entender que el juzgador tendrá que ser abogado, perito pues en esta materia, y además deberá conocer de cuestiones sociales, del entorno social, de cuestiones humanas, de cuestiones hasta morales, no sé, de una serie de situaciones para poder decir el derecho, no únicamente haciendo la operación matemática de 2 y 2, 4 en una interpretación de la norma, sino que tendrá que tomar en cuenta otras circunstancias, ¿no? Todas las circunstancias que están alrededor de este asunto. Yo, el día de hoy tengo conocimiento que, por lo que respecta aquí a nuestro entorno, al estado de Guanajuato, la Escuela del Poder Judicial ya está tratando este tema, están capacitando. Entiendo que ya hace algunos meses se lanzó una convocatoria en donde recuerdo que estaban convocando a 300 abogados para que integraran los diferentes lugares que deben ocupar en la impartición de la justicia, el Poder Judicial. Y bueno, hasta ahí, punto y bien. Se nos ha ofrecido que en octubre empiezan a funcionar los tribunales laborales con la reforma y que empiezan allá en Dolores Hidalgo, en San Miguel Allende, allá en su rumbo, y ustedes van a ser perdón por la expresión, el conejillo de Indias, a donde iremos todos los abogados a ver cuál es el lineamiento, qué línea va a tener el Poder Judicial en la interpretación de la norma laboral. Y bueno, decía yo punto y bueno, pero es que ya se está trabajando, publica el gobierno del estado, publica el Poder Judicial, que están trabajando en la infraestructura de los tribunales laborales, pero yo no escucho nada que estén trabajando en el tema más importante de la justicia laboral, que es la conciliación. No existe todavía, no están instituidos, no hay leyes secundarias que nos mandaten de cómo se van a constituir, de acuerdo a la reforma laboral, cómo se va a constituir esta entidad conciliadora, quién va a ser su titular, quiénes lo van a integrar, en dónde van a estar ubicados, etcétera. Y bueno, veo distante este tema, ¿no? Aunque se nos garantiza que en octubre arrancamos con la reforma. Hay que esperar el tiempo, decía, y vamos a ver cómo se va a desarrollar todo este tema, ¿no? Hay muchas preguntas, seguramente ustedes ya tienen muchas cuestiones ahí, que sobre todo los laboralistas, ¿no? Porque los abogados civilistas, para el civilista debe ser un placer esto de la reforma constitucional en materia laboral, porque en el tema procesal estamos copiando todo el procedimiento ordinario civil, sobre todo lo que tiene que ver con el mercantil, con la oralidad mercantil y con la oralidad familiar. Entonces están ustedes ya muy familiarizados con este tema. Los laboralistas nos tenemos que empezar a instruir en ese tema y vamos a tener que abrevar de
de su experiencia, ¿no? Y entonces, bueno, finalmente hay que esperar los tiempos, hay que esperar. En resumen, la reforma constitucional nos lleva a eso, a apartarnos del Poder Ejecutivo, a tener un control en la cuestión sindical, en el sindicalismo, a través de la institución de esta instancia conciliadora y registro laboral. Y bueno, la parte procesal que comento, ¿no? Yo con esto no sé si hay algún comentario de parte de ustedes o alguna situación que haya que comentar, alguna otra reflexión en este tema, o bueno, esto es amplísimo, esto es muy amplio y yo tendría para otro rato, pero me gustaría más que participáramos, ¿no? Que fuéramos más, no se trata de dogmatizar. Yo expongo un punto de vista en relación a mi experiencia. Tengo un despacho, les había comentado en la presentación el licenciado, tengo un despacho en el que nos dedicamos preferentemente al tema de los conflictos laborales, en la parte individual y en la parte colectiva, en la prevención. El día de hoy, con motivo de esta pandemia que estamos viviendo, esta situación extraordinaria que estamos viviendo, hemos tenido que girar y tuvimos que volver los ojos hacia la prevención de los conflictos. Muchos de mis compañeros se han quejado de que no hay trabajo porque no hay tribunales, que qué vamos a hacer, que a qué nos vamos a dedicar, etcétera. Yo veo que en el tema de nosotros, de los abogados, tenemos un rango amplísimo para desarrollar nuestra actividad. No se trata únicamente de desplegar nuestra actividad profesional ante los tribunales. Tenemos mucho que hacer en los medios preparatorios, en el prevenir conflictos, en el resolver conflictos a través de estos medios alternativos de solución de conflictos que ahora adquieren relevancia. Y en fin, decía yo, por lo que respecta a mi situación en lo personal, pues en el despacho nos hemos volteado los ojos a la prevención, a prevenir el tema de las inspecciones de la autoridad federal, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ahora que se reactivan las empresas, los mecanismos para que se reactiven, todo ese tema. El tema de lo laboral es muy amplio y bueno, pues no sé si dejo ahí algo de lado o a cargo de ustedes para cerrar o buscar cerrar todo esto, ¿no? Muy bien, maestro. Sí, para ir concluyendo, yo quiero preguntar al foro si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algún punto que quisieran afinar un poco más para que, aprovechando aquí la amplia experiencia del maestro Arrona, pues nos pueda dar un poquito de luz, ¿no? Más bien mucha luz. Espero ahí si sus manifestaciones, si tienen alguna pregunta. En caso contrario, me gustaría hacer aterrizar algunos puntos, maestro. Pero déjeme ver si por aquí alguien se anima a lanzar una pregunta y ya, y si no, pues ¿mande? Tengo algunos comentarios en el chat, no sé si los recogen por ahí. Son comentarios, pero no son preguntas. Ah, ok. Uh-huh. Bueno, pues estoy a sus órdenes. Bueno, maestro, en lo que se van animando, me gustaría que pudiéramos precisar dos puntos. Primera, una duda particular, ¿de qué trata este famoso convenio 98 de la OIT? Esa es la primera pregunta. Y en segunda, si nos pudiera platicar un poquito más sobre el Centro Federal de Conciliación, este organismo que se va precisamente a encargar de generar, en su caso, las conciliaciones, de quién depende, cuál es su naturaleza, vaya, algunas generalidades sobre esta figura. Sí, este tratado, decía yo, viene a reforzar la necesidad de esta reforma constitucional. Tradicionalmente en México se daba el tema curioso de que cuando llegaba una empresa a instalarse acá en México, una empresa de participación extranjera, llegaba a instalarse en México, y en general el empresario en México, cuando quería contratar colectivamente, cuando quería relacionarse con algún sindicato, el empresario escoge al sindicato
CTM, CROC, tal, y se dan ahí los famosos contratos de protección a través de la firma de sindicatos blancos. No digo que CROC o que CTM sean blancos, no de ninguna manera, porque esto le permitía al empleador hacer un manejo de condiciones generales de trabajo dentro de su empresa, de tal manera que le permitiera obtener un beneficio económico más amplio. Y entonces, como había comentado el secretario del sindicato, de estos sindicatos sui generis, no tenía que consultar a las bases, él tomaba decisiones, eran acuerdos cupulares entre el secretario del sindicato y el patrón, un acuerdo entre dos personas que le facilitaba muchísimo el trabajo al patrón, porque no tenía que platicar con la masa de sus trabajadores, sino que tenía un arreglo con una persona, con su representante, y ahí se ajustaban en cuanto a condiciones generales de trabajo y en cuanto a tabuladores salarios. Y así la ley establece en esta parte que los contratos colectivos deberán revisarse cada 2 años por lo que respecta a las cláusulas del fondo del contrato, y cada año por lo que respecta al tabulador de salarios. Entonces, anticipadamente, el patrón y secretario del sindicato llegaban al acuerdo de cuál sería el porcentaje de aumento y todo aquello, al grado de que les puedo platicar en experiencias, si me permite el foro, que yo llegué a percatarme de que en ocasiones el secretario del sindicato y el patrón hacían una especie de simulacro, teatro, de tal manera que, pues vamos a estallarte la huelga, me la estallaban 1 hora, mediodía, pero de antemano ya tenían ellos su arreglo, ¿no? Esto era precisamente porque las masas no eran consultadas. Este acuerdo, este convenio, este tratado, tiene que ver con esta obligación que obligan al Estado mexicano, que recién lo acaba de firmar porque no lo firmaba México, obligan a que cuando se trata de la contracción colectiva, cuando se trata de los sindicatos, etcétera, se consulte a las bases. Y así quedó en la reforma constitucional en esta materia, particularmente en lo colectivo, se establece que para que se genere un sindicato es necesario consultar a las bases, a los trabajadores, y que los trabajadores a través del voto personal, libre, secreto y directo, tomen decisiones, ¿no? Y establece un mecanismo de cómo se va a hacer esta consulta a los trabajadores. Y que de igual manera, cuando se trate de firmar un contrato colectivo de inicio o se trate de revisar un contrato colectivo, ya sea en el clausulado o en el tabulador de salarios, en el porcentaje de aumento de salarios, igual se vaya a consultar directamente a los trabajadores y que sean los trabajadores los que manifiesten si están de acuerdo o no en este tema. Y aún más allá, nos obligan a que una vez que se deposite el contrato colectivo en el centro de conciliación, se abre un espacio de 15 días para que los trabajadores confirmen su decisión en cuanto al contenido de la revisión del contrato respecto de clausulado. Esto es básicamente esta situación. ¿Qué quiere decir? Aquí surgen otra serie de preguntas en las que hay que sacar la bola de cristal, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros y los trabajadores están, yo lo veo así, están como conformes, como sometidos, como que no quieren saber nada de estas situaciones. ¿Qué va a suceder cuando el sindicato y el patrón tengan que ir a consultar a los trabajadores? ¿Los vamos a politizar? ¿Los vamos a alertar? ¿Cuál va a ser la reacción? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Tenemos un espacio de tiempo para aplicar todas estas normas que la propia ley nos da de 4 años. Ya pasó 1 año. En mayo, el 1 de mayo, cumplimos 1 año de este tiempo de espera, de esta vacatio legis. ¿Qué va a pasar cuando se venga el tiempo? Efectivamente, los sindicatos, los sindicatos van a convocar a sus trabajadores para que en asamblea tomen decisiones. ¿Qué va a pasar en esas asambleas? ¿Qué va a suceder? Esto tiene tintes, implicaciones de carácter más allá de lo estrictamente laboral. Tiene otra clase de tintes, no sé, de otra índole político, partidista, etcétera,
pues no sabemos qué vaya a pasar. El hecho es que puede suceder también que nunca se ponga en vigor, pero la situación es que nos tiene ahorita este famoso tratado, pues nos tiene en ascuas porque ¿qué va a hacer el Estado mexicano? ¿Se va a volver a agachar y va a decir que sí, pero no lo va a poner en vigor? ¿O qué es lo que va a pasar, ¿no? Hay que esperar, son tiempos muy interesantes para esta materia, son tiempos muy interesantes para los laboralistas, que vamos a estar observando que necesariamente, ¿verdad? Yo veo que necesariamente van a impactar a la sociedad en general, porque todas las cuestiones relacionadas con el derecho del trabajo impactan a la sociedad. No hay sociedad sin trabajadores, no hay sociedad sin patrones. El motor de la sociedad es precisamente la productividad, la relación entre patrón y trabajador. Y entonces, pues para nosotros es interesante el esperar a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? No sé si le contesté, Elisa. Sí, licenciado, muchísimas gracias, maestro. Es en síntesis la materia de este tratado, ¿no? Perfecto, sí, creo que nos quedó claro. Tenemos varias preguntas. Una asistente nos pregunta cómo se llama la administración que llevará a cabo el registro de los sindicatos. Bueno, en la reforma, en la ley, desde el artículo 3, nos da una especie de directorio, vocabulario, etcétera, y nos dice cuáles van a ser ahora las autoridades del trabajo. Mire, tengo aquí en el nivel federal. Hay un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es el que va a conocer de otorgar registros a los sindicatos, va a conocer del registro de los contratos colectivos de trabajo, de las revisiones de los contratos colectivos de trabajo. Es donde comentaba yo que ahora será necesario, como esto va a estar ubicado en Ciudad de México, cuando tenga yo que depositar un contrato colectivo, una revisión, solicitar el registro sindical, pues tengo que ocurrir a la Ciudad de México, contratar a un abogado en la Ciudad de México para llevar a cabo esta situación. Entonces, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ya lo puse aquí en el chat. Muchas gracias, maestro. Y por lo que respecta a los estados, en los estados vamos a tener centros de conciliación en cada una de las entidades federativas, que son las que se van a encargar de otorgarle a los trabajadores la constancia de que han pasado por esa instancia para poder ejercitar acciones. Perfecto, gracias, maestro. Acá tenemos otro comentario en las redes sociales. Preguntan, ¿cómo será el procedimiento de huelga? Sí, bueno, en la reforma laboral, el procedimiento de huelga permanece, el procedimiento en sí permanece igual. Lo que pasa es que para llegar al emplazamiento a huelga, para llevar a cabo un pliego petitorio al patrón, es necesario haber transitado previamente al interior del seno sindical por todas aquellas asambleas que voten por emplazar a huelga. Y esa asamblea, cuando se llega a la conclusión colectiva de emplazar a huelga, es necesario que se haga la consulta al interior del sindicato a través de los cuestionamientos en forma personal, libre, secreta, etcétera, todo aquello. Y bueno, ya una vez que se llevó a cabo esta asamblea, se elabora el pliego petitorio que se dirige al patrón, que puede presentarse a través del Tribunal Laboral. El Tribunal Laboral, dentro de las 48 horas siguientes, lo va a hacer llegar a su destino, es decir, al patrón. El patrón, al recibir el pliego petitorio, va a tener un término también de 48 horas para dar contestación al pliego. El hecho de que no dé contestación al pliego el patrón no trae en la ley ninguna consecuencia, pero la Corte ha estimado que si no se contesta el pliego, de llegar a estallar la huelga, esta en automático es calificada como imputable al patrón. Ya una vez que pasa este término, que el patrón da contestación al pliego, es el momento en el que el patrón puede interponer el incidente de falta de personalidad del sindicato y oponer todas sus excepciones, defensas, etcétera, que normalmente son aquellas de que no se reúnen los requisitos de
fondo, forma y mayoría obrera, para obligar al final, en caso de que estalle la huelga, a promover una prueba de recuento, porque no hay mayoría obrera, no hay una coalición de trabajadores que haya votado por la... Y bueno, ya una vez que se conteste el pliego, el trámite que sigue es la Junta, o el Tribunal Laboral, cuando recibe el emplazamiento de huelga, señala fecha para una audiencia de conciliación o una audiencia de prehuelga, en donde va a procurar a venir a las partes, y si no es así, habrá que esperar a la fecha del estallamiento. En la fecha del estallamiento normalmente se comisiona a personal del tribunal para que dé fe si la huelga estalla el día y hora que se señaló en el emplazamiento. Si no estalla la huelga en el día y hora, pues no se va a tener por estallada la huelga. Hay casos muy curiosos en la historia. Conocerán ustedes algunos sonados, como yo tengo ahorita rápido en la mano, el de Volkswagen en Puebla, que por 15 minutos que estalló la huelga posteriores a la fecha señalada, Salinas dijo no hay huelga, y bueno, pues volvieron a emplazar el sindicato y ahora sí tuvieron el cuidado de que estallara en el día y hora programados, y entonces Salinas sacó la otra de que pues aquí vamos a hacer una requisa porque es una empresa que es necesaria para el desarrollo del país, etcétera, y levantó la huelga. En fin, esto en los hechos, ¿no? En el procedimiento, bueno, llegado el momento del estallamiento, el patrón tiene 72 horas y el sindicato también, para que dentro de esas 72 horas después del estallamiento a huelga, se inconformen con esto y soliciten la calificación de la huelga. Y es en donde realmente empieza lo jurisdiccional de la huelga. Decía yo hace un momento, en la huelga, primero se estalla la huelga, primero te fusilan y después vemos si eres responsable o no. Y entonces, dentro de este periodo de solicitud de calificación de la huelga, se van a desahogar, se van a ofrecer y desahogar todas las pruebas a efecto de acreditar cada quien el sindicato y el patrón, el patrón excepciones y defensas, el sindicato la procedencia de su acción. Y ya una vez que se resuelve o que se reciben todas las pruebas, entonces ya la Junta califica la huelga, ¿no? Legalmente existente, tal. Y con esto termina el procedimiento ahí, aunque ya sabemos que el día de hoy los tribunales laborales no son la última instancia, porque ahora los abogados nos ha dado mucho por ampararnos en todo, ¿no? Y hemos tomado el amparo como un recurso, como una segunda instancia, como una revisión, ¿no? Perdiendo la naturaleza el amparo de lo que realmente es. Y bueno, ya una vez que la Junta califica la huelga, normalmente el perdidoso pues ocupa la vía del amparo. Y ya esto es otra instancia. Perfecto, maestro. Muchas gracias. Qué interesante, ¿eh? Digo, yo desconozco el tema laboral, pero por lo que comenta, digo, creo que es bastante interesante, muy apasionante incluso, tiene sus bemoles como todo, pero vale mucho la pena clavarse más a ese tipo de materia. Tengo varias preguntas, maestro. Me están aquí, comentan, respecto de la interpretación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social al inicio de la cuarentena. ¿Es correcto que se obligue al patrón al pago completo del salario aún ante la suspensión total de actividades? Bueno, en mi opinión, no, de ninguna manera. Hay un problema aquí de semántica o de interpretación que tiene más bien un fondo político. Voy a ver si me explico. Resulta que el artículo 42 bis establece que cuando se dé una declaratoria de contingencia, en reminiscencia de aquel problema que hubo con la influenza, deberá indemnizarse a los trabajadores con el importe de un salario mínimo diario por el término de 30 días. Es decir, pagar el salario mínimo durante 30 días a los trabajadores por concepto de indemnización, ¿verdad? Entonces, como seguramente la Secretaría de Salud o el gobierno, no sé quién toma esas decisiones, vieron que esto iba más allá de los 30 días
y por cuestiones también de carácter político, se estableció que no había una contingencia, sino que se declaró una emergencia. Y al declararse una emergencia, entonces el patrón no está obligado, en los términos de la ley, a pagar ninguna indemnización. Y si el propio Estado establece que no deberá prestar servicios a los trabajadores, a quien le corresponde pagar salario en todo caso es al Estado, en base a nuestros lineamientos de seguridad social. Y en todo caso sería el Seguro Social quien tendría que pagar esas incapacidades, que no son incapacidades, es un mandato de que no trabajen, pero pagan el salario. Bueno, pero el Estado, ¿quién es para mandatar que yo no reciba los servicios de un trabajador y tenga que pagarle? ¿No? Se desvirtúa ahí totalmente aquel concepto que nos da el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo en cuanto a la correspondencia entre la prestación del servicio y el pago de salario. En resumen, en mi opinión, no existe ninguna obligación. Yo veo que ya en los hechos, en la práctica, tanto empleadores como empleados fueron muy conscientes y empezaron a transigir, a hacer convenios, ¿no? No te puedo pagar, no me vas a trabajar, no voy a producir, ¿de dónde te pago si no tengo, no tengo producción, etcétera? Y llegaron a puntos de acuerdo. En mi experiencia, lo que hicimos en el despacho, decía yo que nos dio más trabajo, hemos tenido más trabajo ahora que están los tribunales cuando están abiertos, por la preparación de convenios. Entonces, hubo una serie de escenarios, ¿no? Convenios cuando el patrón definitivamente cerraba la empresa y con cuánto iba a compensar al trabajador. Hicimos convenios en el sentido de que no te voy a pagar salario, si te pago salario, pues quiere decir que te debo pagar el salario completo, pero hago un convenio de suspensión de efectos de relación de trabajo a través de una licencia que me solicitas porque estás en peligro, tú mismo me manifiestas que estás en peligro de adquirir una enfermedad, de un contagio, etcétera, y yo te soporto, te ayudo con una cantidad de pesos de tanto, ¿no? Como esto fue más allá de los 30 días, y como también hubo empresas que no cerraron, que siguieron trabajando, entonces hubo necesidad de hacer otro tipo de convenios. Hubo otras empresas que trabajaron al 50% y entonces un convenio diferente. Pero para contestar directamente a la pregunta, de ninguna manera hay obligación de pagar salario si el trabajador no me presta servicio. Incluso en este tema del 42, en el tema del capítulo de suspensión de efectos de la relación de trabajo, la ley establece que la suspensión puede ser absoluta o relativa. Es decir, no te pago el servicio, no me prestas el salario, o bien no me prestas servicio, pero estoy obligado a pagar salario. ¿En qué caso? En los casos de incapacidad con motivo de un accidente de trabajo. Y ahí es en donde el Seguro Social me suple y es el Seguro Social el que paga esa incapacidad. Entonces, por esto decía yo, por eso armaba yo la situación de que, bueno, si el Estado me dice que no debo trabajar, pero debo pagarle salario a los trabajadores, pues yo volteo con el Estado y le digo, pues págales tú, ¿no? Porque yo no tengo obligación, puesto que no recibo en contraprestación ningún servicio. No recibo en contraprestación al salario ningún servicio. Entonces, con base en el artículo 20. Y ha sido muy interesante tratar esto al nivel de la Corte, ¿no? De los colegiados, a ver qué opinaba la Corte. Pero en mi opinión, es en este sentido, ¿no? No me trabajas, no te pago. Si hubiera sido declarada una contingencia, entonces sí, en vía de indemnización, tendría que pagarte un mes de salario mínimo. Wow, interesante, interesante. Pues creo que había muchas interpretaciones. Unos decían que sí, ahora tenemos una postura muy, muy interesante, muy atinada con base a la contraprestación de la relación laboral, ¿no? Evidentemente, si no hay trabajo, pues tampoco hay una retribución. Tenemos otra pregunta, maestro. Dice, ahora con esta reforma, ¿sigue vigente la posibilidad de conciliación durante todo el proceso? ¿Sería necesario esperar a la audiencia o se puede solicitar por cualquiera de las partes la intervención nuevamente del centro de conciliación?
Sí, la ley establece que patrón y trabajador pueden acudir al centro de conciliación y solicitar la conciliación antes de cualquier situación. Esto será y se va a dar seguramente cuando patrón y trabajador llegan a un acuerdo o medio llegan a un acuerdo, van al centro de conciliación y ahí les van a señalar una fecha inmediata para conciliar dentro de los 5 días, dice la ley, van a llegar a un acuerdo, el mismo centro de conciliación elabora el convenio, se ratifica y produce los efectos de cosa juzgada. Perfecto. Y ya durante, si no es así y hay necesidad de entablar un juicio, ya estamos en un proceso, durante cualquier momento de ese proceso se puede llegar al convenio, hasta antes de la emisión o notificación del laudo. Ya notificado el laudo, también puede conciliarse, pero en otros términos, en términos diferentes, porque los derechos adquiridos en el laudo son irrenunciables por parte de los trabajadores. Pero sí, desde la demanda hasta que se dicte el laudo, en cualquier momento pueden llegar a la conciliación. Y de hecho, es una obligación del juez de lo laboral, del tribunal de lo laboral, es una obligación estar exhortando para que lleguen a un arreglo y haciendo además propuestas de mediación para terminar con el conflicto. Sí, definitivamente sí, queda igual que como en el sistema tradicional. Y decía, con la salvedad de que si ya se dictó el laudo, y el laudo es millonario y ya a un convenio por una cantidad menor, se establece un convenio con una modalidad de pago que no implique renuncia de los derechos de los trabajadores. Normalmente se establece que el trabajador ha recibido el importe total del laudo menos la cantidad de tanto que se compromete a pagar en tal fecha el patrón y bueno, en cualquier momento se puede conciliar y yo creo que es lo mejor. A nosotros, decía yo, con motivo de todos estos cambios, reformas, con motivo del cambio que se da en el contexto general, pues lo mejor es convenir más que esperar a aquellas cuestiones de resolver a través del dictado de un laudo, de una sentencia, ¿no? Aunque aquí voy en contra de lo que dicen muchos, el dicho aquel de los antiguos, ¿no? Que decían que de los necios y los porfiados viven los abogados, ¿no? Bueno, pues se trata de no picar el pleito, se trata de resolver los asuntos, no de complicar. Creo que esa es la tendencia para nosotros el día de hoy. Exactamente, aplicar la de más vale un buen arreglo que un buen pleito, ¿no? Así es. Otra pregunta, maestro. Aquí dicen, ¿cuál será la autoridad competente para el caso de los trabajadores al servicio del Estado o los municipios? A ver, la última parte no la escuché. Sí, ¿cuál sería la autoridad competente para el caso de los trabajadores al servicio del Estado o los municipios? Ah, correcto. Bueno, comentaba yo en un principio que el 123 de la Constitución baja en dos vertientes, un apartado A y un apartado B. El apartado B es el encargado de resolver los conflictos entre trabajadores al servicio del Estado y sus empleadores, ¿no? Instituciones de gobierno, tal, y todo aquello, ¿no? Entonces, en este caso, un trabajador del ISSSTE tendría que ir a la Junta Federal, a la especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje actualmente, o bien al Tribunal Federal que en su momento se establezca con motivo de la reforma. Ahora, hay una situación aquí en la seguridad social. La seguridad social va a ser brindada por el instrumento más importante que es el Seguro Social, pero también puede ser proporcionada por el ISSSTE, por las Fuerzas Armadas, etcétera. Y en el caso del ISSSTE, a lo mejor para no confundir con la respuesta, hay trabajadores al servicio del Estado de Guanajuato, del Estado de Michoacán, del Estado tal, que tienen a sus colaboradores, a sus servidores afiliados al ISSSTE. Y en este caso, la competencia la va a determinar la institución a la que le esté prestando servicios el trabajador o el servidor público. Si el servidor público que es atendido en el ISSSTE trabaja en una institución de gobierno estatal o de gobierno municipal, entonces va a tener que ir a un tribunal burocrático que se estableció en aquel rinconcito que yo decía que no es ni apartado A ni apartado B, sino que es un tribunal
que establece cada una de las entidades federativas para atender asuntos de sus trabajadores, de ese gobierno, del gobierno de ese estado y de los municipios de ese estado. Aquí en Guanajuato tenemos un solo tribunal burocrático, un solo tribunal que está en la ciudad de Guanajuato y es el que atiende todas esas cuestiones, que está saturado sobre todo por trabajadores de la educación. Los trabajadores de la educación tienen ahí un sinnúmero de conflictos con motivo de situaciones que tienen que ver con ascensos, con ocupación de vacantes, puestos de nueva creación, etcétera, pero también cada 3 años, cada 6 años, con los trabajadores que reciclan en los municipios y en el estado. Claro. Bien, maestro. Tenemos otra pregunta acá en redes sociales, esta viene desde afuera, de Facebook. ¿Considera pertinente una previa adecuación de la Ley Federal del Trabajo antes de la apertura de los tribunales debido a la pandemia? No sé si por ahí quedó claro el sentido de la palabra, de la pregunta, perdón. Bueno, nosotros tenemos una propuesta que pues ojalá llegara a tratarse en comisiones. Una propuesta en el sentido de que estamos viviendo una situación emergente, algo que no, imprevista totalmente. Y dentro de la tabla de enfermedades de la Ley Federal del Trabajo, no está el coronavirus, el COVID-19 no está catalogado como una enfermedad profesional. Y yo creo que el día de hoy, ante todas estas situaciones, esto debería estar, esta enfermedad debería estar dentro de las enfermedades, dentro de los riesgos de trabajo, porque en un ejemplo, el día de hoy, y también lo estamos viviendo, lo hemos vivido en el despacho, ¿no? El trabajador se contagia y bueno, pues no es una enfermedad profesional y va a surtir el efecto de ser tratado como una enfermedad general, como una, no sé, gripa, hepatitis, bla, bla, y todo aquello. Y bueno, la naturaleza de ese contagio puede ser que se haya contagiado con motivo de la interacción que hace en el desempeño de su actividad. Y entonces hay una relación causal entre su contagio y la actividad que desempeña, y entonces debería ser una enfermedad general, pero no está así en la ley. Y entonces esto trae como consecuencia que corre a cargo del trabajador acreditar la relación causal. Acreditar, sí, es que me la pegó fulanito, mi compañero, etcétera, para que sea considerada como una enfermedad, como un riesgo de trabajo. Y yo creo que sí sería necesario adecuar la norma en este sentido, en el sentido de establecer que este tipo de situaciones emergentes de enfermedad pudieran ser consideradas como una enfermedad profesional. Ok, sí, Tomás, ahora considerando de que tengo entendido que recientemente, en días pasados, la OMS ya declaró el SARS-CoV-2, que genera el COVID-19, como una enfermedad endémica, ¿no? Es decir, que sí, se va a quedar, no se va a ir. Aquí el gran detalle sería como a nivel clínico poder aportar ese nexo causal entre que yo me enfermo y atribuirlo a que lo contagie dentro del centro de trabajo, ¿no? Sí, es difícil procesalmente y en la práctica. El patrón puede decir, es que te contagiaste con tu esposa, con tu hijo, en el autobús, en la calle, en el bar, etcétera, todo aquello, ¿no? O sea, va a ser muy difícil que establezca ese nexo causal entre el COVID y el trabajo que se desempeña. Por esto es que, bueno, lo importante sería eso. Ahora, todos estos problemas se resuelven si tuviéramos una seguridad social al 100%. La seguridad social es a cargo del Estado. Es el Estado quien nos tiene que brindar todas estas tipos de seguridades, tanto peligros de otra índole como enfermedades del trabajo, como todas estas cuestiones. Pero no es así. El Estado no es bastante para darnos seguridad social. Y por eso es que la sectoriza y le da la seguridad social únicamente a los trabajadores. Entonces, bueno, sería necesario que el Estado fuera responsable de todo esto. Como decía yo, cuando se trata de que me dice el Estado, ya no cierra tu negocio, ya no hay, págales el salario a los trabajadores, bueno, pues págales tú, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos la experiencia de las legislaciones norteamericanas, ¿no? Para a ver si cierra un poquito la idea.
En Estados Unidos no existe este tipo de conflictos. El patrón allá, olímpicamente, cuando ya no quiere al trabajador, le dice, te vas y se va, ¿no? Con la famosa frase esa, en el lenguaje americano, norteamericano tan ofensivo, ¿no? Y bueno, lo único que le queda al trabajador es acudir a una instancia que invita al patrón a que rinda un informe de por qué lo corrió. Y si se justifica muy bien el despido, y si no se justifica, lo único que sucede es que al patrón le aumenta la prima de seguro de desempleo. Y no hay conflictos laborales, no hay tribunales de la naturaleza de los de nosotros, porque cuando se va el trabajador tiene, en el norteamericano, tiene un periodo de espera en lo que el Estado le está pagando su salario, ¿no? Con la única condición de que busque trabajo rápidamente. Entonces, con esto también se resolvería nuestro problema en México. Si tuviéramos un seguro de desempleo, pues se bajaría muchísimo más que con asuntos de conciliación, se bajarían mucho más los conflictos laborales, ¿no? Entonces, pues por ahí es más o menos la idea. Oh, qué interesante, ¿no? Entonces, como tal, la figura de la indemnización no la tienen ellos como nosotros la conocemos, ¿no? Acá en México. Y eso me lleva a pensar que hay pocos abogados laboralistas en Estados Unidos. Pues, no, realmente no, todo se limita a la cuestión civil, a cuestiones de índole civil. Por ejemplo, hemos atendido asuntos en Estados Unidos, recientemente en Las Vegas, por ejemplo, un vendedor que fue despedido, bueno, trabaja con una empresa mexicana que tiene su negocio allá en Las Vegas, y este vendedor fue despedido, nos pidieron un informe, yo lo rendí desde acá, desde León, hacíamos citas por teléfono, a qué hora nos hablábamos con la conciliadora en Estados Unidos, a qué hora rendíamos el informe, etcétera, contestábamos las preguntas que nos hacía, de qué hora a qué hora trabajaba, etcétera, por qué lo corriste, pues no llegaba a tiempo, y con mi solo dicho de que no llegaba a tiempo, que no checaba a tiempo, y las pruebas de sus horas de entrada y salida, con eso me libraron de el aumento en la prima del seguro de desempleo. Pero todo por teléfono desde aquí, o sea, muy práctico, ¿no? Wow, interesantísimo. Maestro, creo que ya no tenemos más preguntas. Yo tengo una particular. Me llamó mucho la atención al principio de su plática. Comentaba de que es necesario para acudir a tribunales la previa conciliación. Por ejemplo, se me ocurre, se me viene a la mente temas como conflictos ante la Profeco, ante Conducef, de otra naturaleza, por supuesto, pero es optativo, ¿no? Es optativo llevar el asunto a una fase conciliatoria. Esto lo comento porque, pues ahora están de moda los derechos humanos, de hecho, procesalmente se invocan a cada rato para tratar de aplicar los temas de convencionalidad a un juicio. Me llama la atención, sí, esto, porque bueno, tenemos el derecho humano al acceso a la justicia pronta y expedita, ¿no? No sé si impone que una ley de carácter general imponga la obligación de que primero se deba pasar a una fase conciliatoria y si eso de alguna manera pudiera atentar contra el principio del acceso a la justicia pronta y expedita. No sé si en este caso hace un año cuando se publicó esta reforma, no sé si haya habido alguna acción de inconstitucionalidad por esta ley o más bien ¿cuál sería también su opinión al respecto, maestro? Bueno, desde luego que sin tener que tomar el criterio de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, esto es, decía yo, francamente violatorio al 17 constitucional. Y bueno, el otro tema de que si hay alguna controversia en este tema, no, porque no es el momento, no estamos en tiempo. No se ha llegado a aplicar todavía esa reforma. Si yo quisiera ampararme ahorita respecto de esta ley, me iban a sobreseer fácilmente, puesto que aún no me para perjuicio. Aún siendo una ley autoaplicativa, todavía no ha entrado en vigor, porque estamos en una vacación de la ley.
será hasta que se instituyan estos centros de conciliación, estos centros federales de conciliación y registro laboral, cuando ya podríamos pensar que empieza a correr el término de los 30 días. Y sin embargo, con los criterios de la Corte ahora en ese sentido, con aquello del interés legítimo y todo aquello, pues me puedo ir más lejos y promoverlo en cualquier momento. No sé qué tanto los laboralistas, sobre todo los colegios de abogados laboralistas, estén pensando en interponer esta cuestión, de, no sé, el plantear el problema de, no de constitución, no en una controversia constitucional, porque no habría acción. Esto tendría que oponerlo a alguna autoridad, pero sí en lo particular, pues tal vez, no sé, ahorita yo creo que no es el tiempo. Muy buena pregunta, Alicia, lo va a checar. Me la paso ahorita en la tarde checando ese tema, pero no hay, no conozco ninguna inconformidad en la vía del amparo en ese sentido. Ok, perfecto. Maestro, pues no sé si por acá hayan algunas más preguntas, comentarios por parte del foro. En redes sociales ya no tenemos ninguna y acá tampoco. Si bueno, de mi parte, nada más agradecerles la oportunidad. Espero no haberlos aburrido y haber sido más o menos claro. Y pues quedo a sus órdenes, ¿no? No, hombre, clarísimo, clarísimo, maestro. Muchísimas gracias. Gracias también a los participantes. No sé si por aquí anda el presidente del Colegio de Abogados, el licenciado Antonio Redondo. Sí, licenciado, muchas gracias. Buenas tardes de nueva cuenta a todos. Maestro Arrona, pues únicamente agradecerle. Muy gentil, muy amable, muy generosa su plática. Créanlo que vamos a sacar enorme provecho de estos temas, de su sapiencia. Le agradecemos. Nos acaba de liberar de un entuerto que sostenía yo con el licenciado Efraín respecto a la interpretación de la Secretaría del Trabajo. Debatíamos cuál era la correcta. Ya nos dio bastante luz. Muchísimas gracias. Agradecerle de nueva cuenta un gran abrazo. Muchas gracias también a los participantes. Ojalá y que no sea que sea la primera, pero que no sea la última. Este tema de justicia laboral trae a colación muchísimas otras preguntas y sobre todo a la hora de la implementación. Como usted bien lo señalaba, se supone que arrancamos en octubre. Efectivamente, la zona norte, como siempre, el conejillo de indias del Poder Judicial, así va a ser. Y pues vamos a esperar qué sorpresas nos depara esta nueva implementación. Muchas gracias, licenciado Efraín. Presidente, es un placer también saludarlo. Gracias por todo el apoyo. Licenciado Arrona, principalmente, gracias por el tiempo, por darnos bastante información, bastante luz. Y como dice el presidente, que sea la primera, pero que no sea la última. Muchas gracias a todos también, a todos los participantes. Un placer recibirlos por acá, saludarlos y esperamos nuevamente contar con su presencia para próximos eventos. Muchas gracias. Un buen día. Gracias.